Bueno, buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar estudiando en este momento la Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas, que lleva por título Los Milagros de la Biblia. Así que vamos a estar viendo estos relatos, sobre todo, más que relatos, vamos a estar viendo las bases y los principios para poder conocer los milagros, ¿no? Cómo se efectúan, por qué se efectúan, qué consideraciones hay que tener. Así que yo les invito a que se puedan quedar con nosotros, puedan estar buscando su Biblia. Van a haber varios textos que vamos a poder estar buscando. Así que vámonos entonces de lleno con la lección, vámonos con las primeras preguntas. Así que yo le voy a pedir a mi padre que me vaya ayudando. De momento, por favor, ayúdame con las preguntas y a contestarlas, porque tengo aquí un detallito en la transmisión. Así que Sí, muy bien. La primera pregunta es, ¿con qué propósito realizó Cristo los milagros y por qué se registran? Juan 20 del 30 al 31 dice, también Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro, pero estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él. ¿Con qué propósito realizó Cristo los milagros y por qué se registran? Dice, para que creyendo tengan vida por medio de Él. Juan 4:48. Entonces Jesús le dijo, si no ven señales y milagros, no creen. Juan 6:30, le dijeron, entonces, ¿qué señal haces tú para que veamos y te creamos? ¿Y qué obra haces? Juan 7:31, con todo, muchos de la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, hará más señales que este hombre. Cuando venga el Cristo. Un adicional aquí dice, cuando venga el Cristo, hará más, dice, con todo muchos de las multitudes creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? Notemos, hermano, que segunda de Tesalonicenses 2, del 8 al 12, ¿lo tiene bien? Vamos a buscarlo. ajá, Tesalonicenses, Sí, ¿cuál? segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del 8 al 12, dice, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el aliento de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. La aparición de ese inicuo es obra de Satanás, acompañada de gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo tipo de maldad que engaña a los que se pierden, por cuanto rehusaron amar la verdad para ser salvos. Bueno, entonces, hermano, decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso hará más señales que este hombre? La pregunta, ¿cómo es la pregunta uno? Vamos a repetir otra vez la pregunta. Sí, ¿con Ok, qué dice, propósito realizó Cristo los milagros y por qué se ¿por qué se registran? registran? Exacto, o sea, ¿cuál era el motivo principal? Aquí está un párrafo ¿Ok? en ¿De dónde estás leyendo? el Ministerio de Curación. Ajá. ¿Qué Se llama- capítulo? el capítulo 1, nuestro ejemplo se llama. Ok. Dice, Cristo vino al mundo para enseñar que si el hombre recibe poder de lo alto, puede llevar una vida intachable, con incansable paciencia y con simpática prontitud para ayudar hacía frente a las necesidades del hombre. Mediante el suave toque de su gracia, desterraba de las almas las luchas y dudas, cambiaba la enemistad en el amor y la incredulidad en confianza. Decía a quien quería, sígueme. El que oía la invitación se levantaba y lo seguía.
roto quedaba el hechizo del mundo y a su voz el espíritu de avaricia y ambición huía del corazón y los hombres eran libertados para seguir al Salvador. Bueno, no Ajá. tengo... ¿Qué puedes tú comentar de, Así de esa cita? que vino al mundo para enseñar que si el hombre lo recibe a él, va a tener una vida intachable y va a estar en comunión Sí, con él. pero hay que recordar el centro de la pregunta. La pregunta es que dice esto: ¿con qué propósito realizó Cristo los milagros y por qué se registran? ¿Cuál es la necesidad de poder, El propósito. el propósito de dejar los milagros? Aquí mi padre estaba leyendo un texto acerca de este cuestionamiento que se estaban haciendo a las personas del Sí. pueblo de Israel. Decían, ¿acaso el Mesías no va a hacer lo que él está haciendo? Sí, dice el verso 31, 20, 31. Pero estas fueron escritas para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengan vida por medio de él. Entonces se hacían la pregunta ellos, ¿acaso cuando venga el Cristo hará más milagro que este? ¿Acaso? Entonces yo leía 2 de Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 12, del 8 al 10. Entonces la gente está esperando al Mesías, que va a hacer muchos milagros. Notemos, y quien se va a aparecer es el anticristo, que la gente lo va a tener como el Mesías, como el Cristo, y muchos van a ser engañados. Ahora, eso es algo muy interesante que estás comentando, ¿no? Porque ahora mismo existe la necesidad de poder comprobar si la doctrina de uno o la doctrina de otro es válida, siempre y cuando haya un milagro de por medio. No sé si me explico. O sea, muchas veces se cuestiona la creencia de alguien si tienes tal vez cómo comprobar con un milagro lo que estás diciendo. Entonces, para eso vamos a seguir leyendo la siguiente pregunta, porque tengan en cuenta eso. Como siempre lo digo, esta lección o estas lecciones tienen que ver primeramente con el ámbito doctrinal. Más allá de explorar las enseñanzas que hay detrás de los milagros, lo que se está tratando de explorar en esta lección es por qué hay milagros, por qué no hay milagros, cuál es el motivo de los milagros y si en estos últimos días los van a existir nuevamente. Entonces vamos a ir aprendiendo filtros para ir dándonos cuenta si, bueno, podemos sumarle otras cosas como sueños, visiones, milagros y otra cantidad de manifestación de poder espiritual, que si alguien dice tener la palabra y hace milagros, pero su vida está chueca, ¿qué podemos hacer entonces? ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Entonces vamos a tener eso en cuenta porque ese es el centro de la repaso. Vamos a la pregunta 2, por favor. Dice, qué sorpresa se expresa en Juan capítulo 12, verso 37. Dice, a pesar de haber realizado tantas señales ante ellos, no creían en él. A ver, ¿cuál era entonces el problema que estaban teniendo ellos? Eran incrédulos, Pero porque eran incrédulos. porque no pensaban que él era el Hijo de Dios. ¿Qué esperaban ellos entonces para creer en el Hijo de Dios? ¿Podrías acercar para que te puedas escuchar un poquito más? ¿Más? Así, para que podamos todos escucharte. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos, a pesar de los milagros, no creían en él? ¿Sí se acuerdan de que hace? Sí, Ajá, ¿sí? sí, porque no creían en él, porque ¿cómo podían creer en alguien, un hijo de un carpintero? Ok. Gente pobre, sin dinero, si es posible, sin prestigio, ¿cómo es posible? Al menos que ese Jesús hubiera sido hijo de un sumo sacerdote reconocido, creerían, pero como hijo de un humilde carpintero. Otro argumento puede ser el hecho de que este Jesús para ellos no era la persona que esperaban recibir políticamente. Ellos esperaban que políticamente los librara de un imperio que estaba encima de ellos. Entonces, ellos agarraban las palabras de liberación que estaban en el Antiguo Testamento y lo colocaban como un significado de liberación, pero ¿de qué cosa? De los romanos.
Pero acá hay otro punto también a analizar. Ellos estaban muy metidos con el tema ritual. Ellos tenían en su mente que para poder agradar a Dios, tenían que hacer cosas para que Dios se agradara. Y no es en vano su forma de pensar, ya que tenían un trauma de cuando fueron llevados al cautiverio, cuando regresaron es alguna parte que no se lee en la Biblia, pero la historia podemos saber cuando fue invadido por Alejandro Magno, cuando hubo la revolución de los macabeos, cuando llegaron los romanos por primera vez. O sea, no era de a gratis este sentimiento de abandono de Dios y pensar que con lo que tú haces puedes acercar a Dios. Entonces, cuando tú tienes una actitud de querer hacer algo para ganarte el favor de Dios, un milagro a ti no te va a llenar. No. Y si eso lo podemos trasladar en la actualidad, nosotros podemos ver el mundo religioso, sobre todo el mundo católico, que existe por el ritualismo. Si tú le pides a alguien que deje de buscar a otra persona para ir a hacer un rezo cada 40 días, le es imposible dejarlo. ¿Por qué? Porque siente que están perdiendo el favor de Dios. Si dejan de tener esos acercamientos en su liturgia cada domingo, cada ciertos días de fiestas, y si le dicen, mira, es que eso ya no lo necesitas hacer, no lo requieres, ellos se sienten mal porque es muy necesario para su vida espiritual. Entonces, estamos viendo a un pueblo que necesitaba la liturgia, o sea, que necesitaba hacer algo para sentirse acercados a Dios. Y esos milagros simplemente venían muy bien para su vida y no lo estaban tomando de lo que era. O sea, no estaban entendiendo de que la vida de Cristo, más los milagros, más la profecía, significaba ¿qué cosa? Al Mesías. El cumplimiento. El cumplimiento. Simplemente decían, es un maestro, es alguien que viene acá y no está dando de esa bendición, ¿no? Pero, entonces, ¿qué sorpresa se expresa en Juan 12:37? De que a pesar entonces de los milagros, No creían en él. no creían. Entonces, siempre lo que hemos tratado de hacer acá es tratar de llevar esta reflexión a un punto en donde nosotros podamos colocarnos y sacar una lección. Ahora, ¿realmente nosotros creemos en Dios a pesar de los milagros que Él puede hacer? Por ahí me comentaba un hermano que durante las semanas han tenido un accidente y Dios lo libró. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a colocar todas esas cosas que Dios ha hecho por nosotros? Todas esas cosas que Dios ha logrado evitar de nuestra vida. Y cuando buscamos cómo obedecerle, no le creemos. Cuando el Señor dice, búscame que primeramente que todo lo demás será añadido, ¿realmente creemos eso? Pero existen milagros también en nuestra vida. Entonces, si nos ponemos en el mismo papel de los judíos o del pueblo de Israel, estamos entonces entendiendo de que esta sorpresa que se llevan en Juan 2:37 también se la llevarían con nosotros, porque milagro no solamente que levanten a un muerto, milagro también es la protección que Dios te da en estos momentos cuando sales a carretera, ¿sí? Bueno, mira, yo los milagros que veo todos los días en mi vida es ver la luz del día, ver la luz del sol y escuchar los pajaritos. Ese es el milagro y le doy gracias a Dios porque estoy vivo, veo los pajaritos, siento el sol, el aire, ese es un milagro. Ahora, ¿podemos creer entonces a pesar de los milagros que ves? Este es el cuestionamiento. Vamos a seguir entonces a la siguiente pregunta. La pregunta 3. ¿Qué declaró Cristo como una base para la fe en él? Juan 14:11 dice, créenme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Al menos crean por las mismas obras. Aquí el Señor está diciendo, por favor, crean que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Crean por lo que estoy haciendo, al menos por lo que hago, crean. A ver, y Ya una... pasó la Ajá. nota 1. No, pero si quieres puedes leerla. ¿La tienes? Me va diciendo la nota, ¿sí? Sí. No, dime la nota. Bueno, Nota uno. ahorita checamos la nota. Ahorita la siguiente pregunta vamos a leer no solamente la nota 1 que se nos pasó,
Vamos a leer la 2 para que vayamos entendiendo un poco el contexto, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de contestar esta tercera pregunta que es, ¿qué declara Cristo como una base para la fe en Él? Una base para creer en Él. Dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creed por las mismas obras. Aquí no sé si a ustedes les viene a la mente un texto que es a la ley y a qué cosa. De testimonio. Y al testimonio. ¿Qué significa eso? A la ley y al testimonio. ¿Qué significa? Bueno, en el Evangelio del apóstol Mateo, dice, será predicado este Evangelio en todo el reino de este mundo y entonces vendrá el fin. El fin. O sea, el testimonio de la vida de la persona, así como Cristo estuvo en la tierra, así como dice el apóstol Juan en 1 Juan 5, dice, así como es Él, así somos nosotros en la tierra. O sea, representantes de Cristo aquí en la tierra, dando un buen testimonio. Dice a la ley. Para poder tener un buen testimonio te tienes que comparar con algo. En el espejo. No puedes andar por la vida simplemente diciendo que tienes la gracia de Cristo, pero no te quieres comparar con algo. La palabra de Dios es clara con respecto a eso y el Señor Jesús hace un resumen perfecto de la ley. Los primeros mandamientos, ¿cómo los resume el Señor Jesús? Primero 4 y luego 6. 4 Sí, para pero la pregunta es, ¿cómo resume el Señor Jesús la ley? En 2. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando nosotros tenemos este primer gran resumen, podemos ver que muchas veces, o sea, ni siquiera vamos a exponer el otro segundo resumen, que es los 10 mandamientos, ni siquiera el tercer otro resumen, que son todos los otros ordenanzas y estatutos que resguardan a los 10 mandamientos. Ni siquiera vamos a entrar a eso, porque muchas veces nosotros tenemos la capacidad de amar a Dios, pero a mi vecino no lo veo. A mi vecino no lo tolero. Entonces, ¿cómo te puedes comparar? ¿Cómo puedes venir aquí? Y este va a ser el primer filtro. ¿Cómo yo puedo decir que puedo tener un milagro, puedo hacer milagros o que la capacidad de hacer milagros me sigue cuando a la ley y al testimonio no soy conforme a lo que Dios dice? Y ese va a ser el primer filtro que tenemos. ¿Tienes algo para...? Sí, la nota que se me pasó. Ok. Dice, Cristo no realizó nunca un milagro que no fuese para suplir una necesidad verdadera. Y cada milagro era de un carácter destinado a conducir a la gente al árbol de la vida, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esa es la número 1, la nota 1. Entonces, ¿qué aprendemos de esta nota? ¿Qué aprendemos de esa nota? Que vino él a realizar los milagros para una necesidad. Todo lo que él hacía O sea, era una necesidad entonces, en la vida de los hombres. Entonces, profetizar que voy a tener una casa este año, ¿sería un milagro? ¿O sería un capricho mío? Más bien una ambición. Una visión. ¿Por qué entonces? Fíjense que aquí viene un ejemplo que si lo tienen a la mano lo podemos leer. Es este episodio de la historia de Israel cuando un rey se le dice que va a morir. Y él ora y suplica a Dios para que ese tiempo se le alargue un poco más. ¿Qué rey es? Ezequiel. Ezequías, exacto. Isaías va y le dice, rey, pon a cuenta tus cosas porque morirás. Ya de entrada eso parece que es algo duro de poder asimilar, pero realmente si se ponen a pensar, está siendo una bendición para poder aclarar todo y poder evitar algo más de sufrimiento para tu vida. Yo no sé el contexto de la vida de este rey, pero seguro que sí tenía muchas cosas que arreglar. Y él hace una petición. ¿Esa petición cuál es? Que le diera más vida. Que le diera más vida, y Dios le da 15 años. 15 años. Y fueron los peores 15 años de su vida. ¿Es porque Dios se lo propuso hacerle daño? No, No. Porque más le hubiera valido haber muerto en esos momentos. No, pero la pregunta no es esa. La pregunta es, ¿acaso Dios
hizo que él sufriera esos 15 años? ¿Se lo propuso? No, fue él ¿O mismo. fue que él mismo? Él mismo se lo buscó. Él Ahora, mismo sembró. Eso que tú estás diciendo está basado en el relato cuando él dice que llegaron babilonios a ver cómo era que había sucedido ese milagro, porque al parecer él estaba muy enfermo. Y él en esta necedad y presunción, ¿qué es lo que hace? Les presume todos los tesoros, les presume sus murallas y prácticamente le deja la puerta abierta para que Babilonia venga y los destruya, ¿no? Entonces, podemos ver de que este primer episodio de este rey fue bueno y Dios le concedió una muerte, ¿cómo? Tranquila y en paz. Pero ante una petición fuera de lugar, él solo se coloca en un mal camino. Ahora, muchas veces nosotros no sabemos pedir. Y en la misericordia de Dios nos ha contestado, no. ¿Por qué? Porque no sabemos pedir. Y aun cuando nosotros tengamos una actitud de molestia contra Dios, Dios en su sabiduría dice, hijo, tú me pediste una moto, pero tú te vas a matar en la moto. Te estoy dando un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, son de las cosas que tenemos que aprender. Tú le dices algo muy importante, madre, en la nota que dice que ningún milagro del Señor Jesús llegaba a la vida de alguien sin que éste te llevara ¿a dónde? Al árbol de la vida. Al árbol de la vida. A la vida eterna. Sí. Entonces, aquí hay algo que tenemos que analizar y no sé si recuerdan el milagro, un milagro en particular que es el milagro de un hombre que estaba ciego. Un hombre que estaba ciego y que alguien viene y se le acerca y le dice, Rabí, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Y qué le contesta el Señor Jesús? Ni este ni sus padres. Ajá. ¿Y cuál es el siguiente de la frase? Sino para que se manifieste el poder de Dios, la gloria de Dios. Amén. Entonces, parece que el Señor está sacando algo muy bueno de algo, ¿qué cosa? Muy malo. ¿Con qué razón? ¿Con qué motivo? Para darle gloria y honra a Dios. Vamos a seguir en la siguiente. La pregunta 4. La pregunta 4. Sí, la pregunta 4 dice, ¿por qué se le ordenó a Moisés? ¿Por qué se le ordenó a Moisés que hicieran milagros ante los hijos de Israel en Egipto? Éxodo 4:1. Entonces Moisés respondió, ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, el Señor no se te apareció. ¿Por qué se le ordenó a Moisés que hiciera milagros ante los hijos de Israel? Porque los milagros significaban la presencia de Dios ahí en ellos. Ok. Fíjense que yo no sé cómo podemos ver este episodio de Éxodo. Una de las cosas, cuando meditamos en la historia del pueblo de Israel, imagínate estar cautivo en el lugar con la persona más poderosa, que en este caso era Faraón. Lo más que tú esperabas de Dios es de que Él manifestara también su poder. Y una de las cosas que Él hace, Dios, es enseñarle no solamente a sus hijos, sino al pueblo que los tenía cautivos, de que Él era el Dios de Israel. Yo no lo sé, a mí no me ha pasado, pero todos los que son padres de mayor tiempo saben que si tu hijo está siendo molestado por un chamaco más grande, por un niño, un joven, un adolescente, ¿cómo te pones tú? ¿En qué actitud te pones tú? En una actitud tranquila donde dices, ya va a pasar, no te preocupes, hijo, él se va a cansar, él se va a aburrir. ¿O cómo te pones tú? No, a la defensiva. A la defensiva. Y tú te presentas, o si fueras un hermano, ¿no? O sea, un hermano, tuvieras a tu hermano pequeño, ¿cómo te pones tú ante este bravucón que está provocando a tu hermano más pequeñito? Y oye, como se dice, ¿no? Oye, métete con uno de tu tamaño. O sea, métete conmigo, no te metas con él.
Cuando Dios miraba a su pueblo y su pueblo reconoce que necesitaba salvación y ha llegado el cumplimiento para sacar a Israel, a Jacob, a los hijos de Jacob de Egipto, ¿cómo se presenta ante Dios, ante ellos? Como un Dios fuerte y ¿qué cosa? Celoso. Entonces, ¿cuál era el motivo de hacer milagros? Como tú lo dijiste, siempre hay un motivo. No es un motivo ambicioso, no es un motivo que solamente de presunción. ¿Tienes algo? Sí, aquí tengo un párrafo de Patriarcas y Profetas en la página 267. Dice, fue la mano de Dios y no la influencia ni el poder de origen humano que poseyeran Moisés y Aarón, lo que obró los milagros hechos ante el faraón. Aquellas señales y maravillas tenían el propósito de convencer a Faraón de que el gran yo soy había enviado a Moisés y que era deber del rey permitir a Israel que saliera para servir al Dios viviente. Los magos también hicieron señales y maravillas, pero no obraban por su propia habilidad solamente, sino mediante el poder de su Dios Satanás, a quien les ayudaba a falsificar la obra de Jehová. Amén. Entonces, ante la necesidad de demostrar quién era el Dios de Israel, ante la necesidad de desenmascarar a los falsos sacerdotes que también hacían milagros, ¿cómo se presentó Dios? Como un Dios como el gran Dios fuerte. Uh-huh. Entonces, esa es una clave que hay que tener en cuenta también para los milagros. Número 1, ya vimos entonces que los milagros en la vida del Señor Jesús, ¿cuál era el motivo? Para respaldar ¿qué cosa? Su obra. Entonces, el Señor Jesús venía respaldado ¿por qué cosa? Por una profecía. Bueno, por su Padre primeramente, por una profecía, por su vida propia, por sus obras y por sus milagros. O sea, había todo una serie de cosas que podías tú sin ninguna duda decir, Él es el Cristo. Y Él lo dijo. Luego también estuvimos leyendo el texto que nos habla acerca de a la ley y al testimonio. Si alguien tiene la necesidad de demostrar su verdad, sus milagros, eso tiene que venir acompañada de ¿qué cosa? De la vida también de esta persona. De su testimonio. De su testimonio, no solamente es un milagro porque sí. También vimos en este filtro, en esta forma de filtrar los milagros, que hay un porqué. No solamente es una ambición personal de alguien que quiere tener como decía nuestro hermano, Graf de Argentina, no solamente por pedir una Hilux, una camioneta, esa es la manifestación del poder de Dios. No, o sea, tiene que haber algo detrás. O sea, realmente tiene que haber una necesidad que se esté respondiendo y no solamente, ¿qué cosa? Una ambición personal. Así que, y en este último filtro, vemos cómo reforzamos esta idea cuando el Señor tiene que demostrar a su pueblo que apenas los está sacando de ese lugar horrible, de un cautiverio, quién era Él. Así que vamos a responder las otras dos preguntas que vienen ahí en la 4. Dice, ¿por qué se le ordenó que los hiciera ante Faraón? Éxodo 9:29. Uh-huh. Moisés respondió, tan pronto como yo salga de la ciudad, extenderé mis manos al Señor y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepan que la tierra es del Señor. ¿Por qué se le ordenó que lo hicieran ante el Faraón? Para que sepan que la tierra es del Señor. Amén. Y este es el Dios que debemos de esperar. Es un Dios que va a manifestar su poder cuando tú estés en el peor escenario de tu vida. Es en ese Dios que debemos de confiar. No es un Dios que deja las cosas a que pasen a una serie de eventos aleatorios. No, es un Dios personal. Eso lo vimos hace unas 3 semanas acerca de cómo es Dios. O sea, cuando hablamos acerca de la personalidad de Dios, era un Dios personal. A pesar de ser un Dios que tiene el universo en sus manos, Él está tan cercano que dice que no cae ni una hoja del árbol, sino ¿qué cosa? Sin que Él lo tenga en cuenta. Entonces, aquí vemos de que Él tenía la necesidad de demostrarle a Faraón y a su gente que Él era ¿quién? El dueño y señor de la tierra. La siguiente pregunta dice,
¿Y por qué se los debía contar a las generaciones posteriores? Dice Éxodo 10, del 1 al 2. El Señor dijo a Moisés, entra a ver a Faraón, porque yo endurecí su corazón y el corazón de sus siervos para mostrar entre ellos mis señales y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos los prodigios que yo hice en Egipto, las señales que di entre ellos, y para que sepan que yo soy el Señor. Amén. Hay una nota 2, no sé si la tienes. Si no ahorita que acabemos de explicarlo, lo leemos. Dice, ¿sí? Sí. No, Bueno, que en el deseo aquí mira, dice el de Éxodo 10, 1. El Señor dijo a Moisés, entra a ver a Faraón, porque yo endurecí su corazón y el corazón de su siervo para mostrar entre ellos mis señales. Entonces, aquí dice que el Señor endureció el corazón del Faraón. Entonces, quiere decir que el Faraón lo vamos a pasar por inocente, porque fue Dios quien endureció su corazón. Aquí tengo unos textos adicionales. Mateo 13, 14 y 15 en la versión parafrasis. Dice, así se cumple la profecía de Isaías. Oirán, pero no entenderán. Verán, pero no percibirán. Porque tienen el corazón endurecido, no oyen bien y tienen los ojos cerrados. Por lo tanto, no verán, ni oirán, ni entenderán, ni se convertirán, ni dejarán que yo los sane. Dice, porque tienen el corazón endurecido. Entonces, ahora Hebreos 3, 7, 8 y luego 12, 13. Dice, por eso dice el Espíritu Santo, si hoy oís su voz, no endurezcan vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Quién es el que endurece el corazón? Dice, si escuchas hoy su voz, entonces cada vez que el Señor nos habla y cada vez que no hacemos caso, nuestro corazón se nos va endureciendo. Ahora, versos 12, capítulo 3, 12 y 13. Miren, hermanos, que en ninguno de ustedes hay un corazón malo, incrédulo, que los aparte del Dios vivo. Antes, alentaos unos a otros cada día, mientras se dice hoy, para que ninguno se endurezca con el engaño del pecado. Ahora, aquí dice dice, el Señor dijo a Moisés, entra a ver el Faraón, yo endurecí su corazón, pero aquí Pablo, el apóstol, dice que es el pecado hace que nuestro corazón se endurezca. A ver, entonces lo que yo estoy entendiendo es que cuando el Señor, Dios, te manda las evidencias de tu pecado, porque no era la primera vez que al parecer se le hablaba a Faraón, cuando se te envía a ti evidencias de tu error, cuando se te envía a ti el motivo por el cual el Señor te está llamando, que tú mismo te has dado cuenta que te hace falta algo y lo estás llenando con otra cosa que no es Dios, eso cada vez ante un rechazo y ante un rechazo y ante un rechazo, ¿qué está pasando? El corazón se está endureciendo. Alguien puede decir, ¿es que Dios se lo endureció? Bueno, el hecho de que Él esté enviando pruebas de que tú estás mal en tu vida y que necesitas regresar a tu camino y que tu tendencia pecaminosa prefiera de no oír esos comentarios, no está haciendo que tú, o sea, Dios como tal, te haga que tu corazón te endurezca, sino Él te manda evidencias y ante su rechazo tú eliges o escuchar su voz o no escucharlo. Aquí yo tengo un texto igual en Éxodo 7, dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. O sea, había una prueba ya.
Estaba una evidencia del poder de Dios. Y como él todavía tenía cierta magia a través de sus encantadores, pues bueno, se valió de ellos y dijo, pues también mis encantadores lo pueden hacer, entonces no es Dios. Y siguió endurecido, ¿no? Entonces, todo lo que había hecho Dios por este faraón, se ve que no era la primera vez que le estaba hablando. Por lo menos la Biblia no relata más de esto, pero se ve de que ya había un pasado donde Dios había interactuado con él y lo que había pasado era un constante rechazo ¿de qué cosa? De la palabra de Dios. Bueno, de hecho él conocía que ese pueblo que tenía servidumbre era el pueblo de Israel, eran hijos de Dios. Claro, ya ellos ya estaban un poco distanciados de Dios, pero el faraón sabía qué tipo de gente tenía en su... Y podemos ver una historia rápido, no sé si lo vayas a mencionar, que es el caso de Saúl. No. Bueno, yo lo menciono rápido. Saúl había endurecido su corazón, pero también existe esta frase que dice que Dios endureció o Dios mandó un espíritu de error. Bueno, ahí siempre lo hemos dicho que el Señor permite. Pero aquí viene algo muy interesante. Parece que no era la primera vez que Saúl se colocaba en esta situación peligrosa. Saúl había recibido muchas veces indicaciones muy importantes y él tomó la decisión de qué cosa. No obedeció. Entonces él se estaba poniendo en una tendencia, no sé si entendamos que es una tendencia. Una tendencia es cuando algo empieza a irse para un lado, o negativo o positivo. Entonces Saúl empezaba a desarrollar una tendencia a qué cosa? A desobedecer. A diferencia de David, y como lo vimos en un podcast pasado, en un tema pasado, vimos la comparación de estos dos hombres. David tenía la tendencia, ¿qué cosa? A corregir. A pesar de que los dos tenían un corazón que era propenso al pecado, David aprendía de sus errores y no los volvía a cometer. Pero Saúl, aún con las mismas condiciones que tenía David, ¿qué cosa pasaba? Él prefería seguir en su error. Entonces, ante esto, Saúl llevaba una tendencia a seguir pecando. A desobedecer. Entonces, con Faraón pasa exactamente lo mismo. Entonces, vamos a la pregunta que dice, nada más para seguir en la idea, y por qué se los debía contar a las generaciones posteriores. Dice, presentad ante el Faraón, yo endureceré su corazón y el corazón de sus siervos para mostrarles a ellos estas señales mías. O sea, aquí estaba tratando de Dios de hacerles enseñar que a pesar de que ellos fueran propensos a desviar su corazón al pecado, él tenía que desplegar su fuerza para que no hubiera ningún pretexto de qué cosa, que él era Dios, para que todos entendieran que él era Dios. Y sí tuvieron oportunidad de arrepentirse, sí tuvieron. Pero ellos escogieron no arrepentirse. Pero aquí también vemos de que el Señor no estaba haciendo ninguna cosa para decir yo soy Dios. Él era Dios. Él podía hacer las cosas que él quería en ese pueblo con el faraón, ¿no? El problema era con el faraón, que el faraón no quería creer, o sea, no quiso creer, ¿no? Pero el Señor él no estaba desplegando una fuerza más allá de lo que él era, porque él era Dios y él estaba dando a conocer su poder a ese pueblo, más que nada al faraón, para que dejara ir a su pueblo. Sí, vamos a pasar a la siguiente pregunta, la pregunta 5. Dice, mencione algunos de los milagros realizados en conexión con las escuelas de los profetas en 2 de Reyes 4, del 5 al 14, desde el capítulo 4, es del verso capítulo 5, del 1 al 14, es la historia de Naamán, cuando le dice, cuando se llena de lepra. Ajá, sí. Y en 2 de Reyes, capítulo 6, del 1 al 7, lo voy a leer, es sobre el hacha. Ok. Un día los profetas dijeron a Eliseo, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vayamos al Jordán. Léase acá para que te puedan escuchar. Sí. Un día los profetas dijeron a Eliseo, el lugar en que moramos contigo es estrecho. Vayamos al Jordán, tomemos de allí cada uno una viga, hagamos lugar en que habitemos. Él respondió, id. Uno de ellos le dijo, te rogamos que vengas con tu siervo. Él respondió, iré.
Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Mientras uno derribaba un árbol, el hacha se le cayó al agua, y dio voces diciendo: ah, Señor mío, que era prestada. El varón de Dios le preguntó: ¿dónde cayó? Él mostró el lugar. Entonces Eliseo cortó un palo, lo echó allí, y el hacha salió flotando. Y el verso 7 dice: y le dijo: tómela. Él tendió la mano y lo tomó. Menciona los milagros realizados en conexión con la escuela de los profetas. Comentando esa pregunta con tu papá, Arturo, le dije anoche el jueves, que no nada más ese tipo de milagros realizó Eliseo, sino que también te acuerdas cuando el hijo de la tsunamita había muerto y lo resucitó. Eso fue un milagro muy grande, porque ya había muerto el niño y luego vino él y se le puso aquí en su pecho, no sé cuántas veces, y resucitó, ¿no? Entonces dice, aquí en esta parte de la pregunta, aquí hay un párrafo del Profetas y Reyes en la página 181. Dice: como el Salvador de la humanidad, el cual simbolizaba Eliseo, combinaba en su ministerio entre los hombres la obra de curación con la de la enseñanza. O sea que el profeta Eliseo, si hemos estudiado su historia, el profeta Eliseo hizo muchos milagros, así como el Señor Jesús. Dice: con fidelidad incansablemente durante todas sus largas y eficaces labores, Eliseo se esforzó para hacer progresar la importante obra educativa que se realizaban en las escuelas de los profetas. En la providencia de Dios, sus palabras de instrucción, dio palabras de instrucción a los fervorosos grupos de jóvenes ahí congregados, eran confirmados por las profundas instancias del Espíritu Santo y a veces por otras inequívocas evidencias de su autoridad como siervo de Jehová. O sea, aquí dice que aparte de que él tenía las escuelas de profetas, él tenía ese ministerio también de curación, de hacer milagros. Sí. Eliseo. Entonces, fíjense que yo no sé qué tanto nosotros podemos a veces comprender de que Dios es tan cercano a ti que Él sabe la necesidad de regresar un hacha y busca la manera de que tú no quedes mal con esa persona. Que se supone que era algo Y aquí vamos a hacer un paréntesis, porque ¿qué tan importante debe de ser para nosotros ser puntual, ser un hombre y una mujer de palabra, ser comprometidos a regresar lo que se nos presta? Porque Dios se metió en este dilema de este joven. Se le cayó el hacha al agua. Y bien se pudo haber justificado y haber dicho: mira, se me cayó. Es más, es tu culpa, ¿por qué no la pones tú bien fija al mango? Uh-huh. Es más, aquí está el profeta me vio. No va a mentir el profeta dijo: pues yo que se me cayó hoy, te traigo simplemente el puro palo. No, ¿qué puedo hacer? Entonces, él exclamó, y este joven sabía de que había alguien ahí que podía ayudarlo. Tal vez él pensó, bueno, tal vez Eliseo en su vejez sabrá meter algo, o mira, un consejo, algo para sacarlo. Pero como Dios es un Dios personal y sabe que esta persona iba a quedar mal por el hacha prestada, Dios tuvo que moverse y hacer un milagro por un pedazo de fierro. ¿Qué enseñanza nos deja eso? Aquí vemos, Arturo, de que aún a veces en los detalles más pequeños de nuestra vida, Dios está con nosotros. Pero nosotros a veces los hacemos desapercibidos. Si vemos esto, en mi manera de pensar no era muy importante, pues ya se hundió el hacha, pues ya se perdió, ¿no? Pero como el mismo profeta que curaba a los enfermos, que hacía milagros, pudo hacer que no él, sino Dios, pudo hacer que esa hacha flotara. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cómo Dios es todopoderoso y a veces nosotros lo dejamos a un lado en nuestra vida de cosas, en nuestra vida cotidiana? Lo dejamos a un lado. Pero no, el Señor puede, así como dices tú, el Señor puede ser tu Dios personal, que puede andar en donde quiera contigo. Y tú le puedes pedir algo y Él te lo va a conceder, pero si no le pedimos es porque a veces no creemos. Exacto. Y este joven creyó que
Aun cuando era algo tan trivial, él podía, ¿qué cosa? Hacer un milagro. Entonces, respondiendo a la pregunta, dice, menciona algunos milagros realizados en conexión con las escuelas de los profetas. Bueno, ya vemos, ¿no? Que hay varios, pero a mí me llama bastante la atención que algo tan insignificante sea relatado en la Biblia. ¿Con qué motivo? Para enseñaros de que Dios está presente en nosotros, aún con el hacha prestada. Bueno, vamos con la pregunta 6. ¿Qué nobles ejemplos de fe, valor y confianza en Dios produjeron los principios enseñados en estas escuelas? En Daniel 3 es a donde el rey Nabucodonosor levanta la estatua de oro y los amigos de Daniel no se arrodillan ante la A ver, estatua. pero ¿por qué dice qué nobles ejemplos de fe y valor y confianza de Dios produjeron los principios enseñados en estas escuelas? O sea, esa pregunta está indicando que estas escuelas de profetas realizaban ¿cómo se les puede decir? Una enseñanza al pueblo, digo, a los que querían también, ¿no? Recibían. Sí, entonces aquí se entiende de que tanto Daniel y sus amigos no eran cualquier persona, No, claro. sino que eran ¿quiénes? Eran personas especiales, temerosas de Dios. Eran personas que buscaban a Dios, no solamente ellos, sino sus padres, porque ellos estaban muy pequeños cuando estaban en Jerusalén. Entonces, vamos a leer del versículo 3. No, es capítulo 3. Capítulo 3. Es todo el de capítulo. Daniel. Es todo el Pero capítulo. vamos a sacar unos textos que aquí, en el 13, en el 14 dice, entonces Nabucodonosor habló con ellos y les dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, es verdad que ustedes no honran a mi Dios, ni adoran a la estatua de oro que mandé a erigir. Díganme entonces si al oír el sonido de la bocina, flautas, tamboriles, arpas y salterios, zampoñas y otros instrumentos musicales, están dispuestos a arrodillarse ante la estatua que he mandado hacer y adorarla. Porque si no la adoran, en este mismo instante serán arrojados a un ardiente horno de fuego. Y entonces, ¿qué Dios podrá librarlos de mis manos? Y aquí viene la enseñanza que ellos aprendieron de la escuela de los profetas. Dios es un Dios personal. Dios es un Dios que puede estar tan dispuesto a meter él la mano en el agua como sacarte de a ti del horno de fuego. Ellos aprendieron que los profetas pueden decirle al primer rey de Israel, tus ovejas ya fueron guiadas por acá y tu padre ya la encontró. ¿Cómo ayudarte en el peor peligro? O sea, Dios está contigo en cualquier momento de tu historia, de tu vida. Ahora sí, lo que aquí vamos entendiendo que aún en las pequeñas cosas Dios está con nosotros. Entonces, y aún en las grandes cosas Dios está con nosotros. Entonces, aquí ya estamos pasando a una segunda parte de la lección, porque en la primera parte vimos de que los milagros tienen un propósito. En el caso del ministerio del Señor Jesús, ¿era para qué cosa? Para dejar en manifiesto que Él era el Mesías. Y número 2, para dejar en claro que Dios tiene poder. Y que si alguien dice hacer milagros, tiene que venir acompañado sus milagros con un testimonio correcto de su vida. No puede andar desechando la ley de Dios, no puede andar desechando un buen testimonio con tal de tener un milagro. Ahora, nosotros estamos de este lado de la lección, ahora mirando que los milagros no solamente sirven para manifestar la gloria de Dios, también te sirven a ti en tu día a día. Entonces, amén. Vamos a ver. Ajá, ahorita lo vamos a leer, Carlos. Ahorita vamos a leer esto. Sí, es la frase que a mí me gusta. Ahí, hermano Carlos, como siempre, comentando. Dice, el 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No tenemos por qué responder a su majestad acerca de esto. Su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de este ardiente horno de fuego. Y también puede librarnos del poder de su majestad. Pero aún si no lo hiciera, sépase su majestad que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que ha demandado a erigir. Entonces, ajá. Aquí en el Profetas y Reyes, página 375, dice aquí, mediante la liberación de sus fieles siervos, el Señor declaró que está de parte de los oprimidos y reprende a todos los poderes terrenales que se rebelan contra la autoridad del cielo. Los 13 hebreos declararon
a toda la nación de Babilonia su fe en aquel quien adoraban. Confiaron en Dios y en la hora de su prueba recordaron las promesas de Dios. Dice, de una manera maravillosa su fe en la palabra viviente fue honrada a la vista de todos, y las nuevas de su liberación admirable fueron transmitidas a muchos países por los representantes de las diferentes naciones que Nabucodonosor había invitado a la dedicación. Mediante la fidelidad de sus hijos, Dios fue glorificado en toda la tierra. Exacto, amén. Entonces, ese milagro, fíjense que ese milagro está cumpliendo dos funciones. Número uno, y más importante, darle honra y gloria a Dios. Y número dos, darles a entender a este rey que unos esclavos pueden ser librados por el Dios más poderoso. Amén. Tuvo dos propósitos ahí. Vamos a seguir entonces. Con la pregunta 7. Dice, cuando Cristo envió a los 12 y a los 70, ¿qué poder le dio? Mateo 10, del 7 al 8. Dice, proclamad que el reino de los cielos está cerca. Sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. De gracia recibiste, dad gracias. Lucas 9, del 1 al 2. Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio poder y autoridad para echar demonios, sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Bueno, Entonces, ¿qué poder les dio? El poder de hacer milagros. este milagro. Aquí yo tengo un texto adicional. 1 Corintios 13, 13. Dice, ahora permanecen estos tres dones, la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor es el amor. Ahora, ¿Satanás puede falsificar uno de estos dones? Sí, Sí. lo puede falsificar. Y por eso no está bien dejarse llevar por los milagros, porque el enemigo de toda verdad es muy hábil para falsificar. Él falsifica todo lo que es verdad, lo falsifica para su ganancia propia. Pero fíjense, vamos a ver en eso, dice, y cuando vayas a predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado, sanar de enfermo, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, da de gracia. ¿Qué entendemos por eso cuando nosotros vamos a tener que ir a predicar el evangelio de las buenas nuevas? ¿Eso es mentira o es verdad? O sea, ese es una verdad, pero también el enemigo lo hace. No, pero el hecho de que el enemigo lo haga no significa que tú no lo vas a hacer. No, yo no estoy diciendo esto. En uno de los escritos de la hermana Guay, dice que el enemigo ayuda también a la hora misionera, para sacar provecho. Ok, pero Estamos hablando de la obra de Cristo. sí, no, Estamos en hablando. el caso estamos hablando de lo que hace Cristo por nosotros, no lo que hace Satanás por los suyos. Y nosotros ya aprendimos en la lección de que para que alguien pueda salir a dar el reino de los cielos, tiene que ser que como a la ley y al testimonio. Sí, Ok. o Y sea, cuando- que su vida vaya en armonía con lo que está diciendo. Y cuando la vida va en armonía, van a pasar milagros. Los milagros no Claro. están prohibidos hoy en día. Que haya más gente, más del lado del enemigo, y que ellos sí puedan hacer cosas en favor de su propósito, que es el enemigo de las almas, eso no quiere decir que los hijos de Dios ahora estén reprimidos a solamente a tener que hacer la voluntad de Dios. Y muchas veces nosotros nos acercamos a los enfermos, como yo lo digo, con una fe al revés o sin fe. Nosotros nos acercamos a un enfermo, ¿cómo nos acercamos? Bueno, Dios, que se haga tu voluntad, pero sabemos que tu voluntad ya de entrada, Dios, es que se lo lleve al descanso, así que dale paz, dale tranquilidad. Esos somos los cristianos ahora. Porque ya nos sentimos derrotados porque las obras de del enemigo de Dios, ellos hacen milagros. Entonces, yo, como no me puedo comparar con ellos, yo ya no hago, y mi voluntad es la voluntad de Dios, y yo ya sé que ese hombre no se va a levantar de la cama, y ya no pido milagros. Entonces, acá es un tema muy complicado, yo lo sé, porque cuando nosotros decimos que queremos milagros, creemos que Dios lo puede cumplir con nosotros.
Eso sí lo creemos. Yo con fe me oro en la mañana. Dios, dame trabajo, dame, no lo sé. Tú sí crees que el milagro puede pasar, pero tú no crees que el milagro puede pasar en otros. Bueno, es Y esta que, es la tragedia del bueno, cristiano. es que lo que pasa es que nosotros pedimos lo que nos conviene nada más a veces. A veces no pedimos, o sea, no creemos de que el Señor sí me va a dar un buen trabajo, pues yo lo creo, lo digo, ¿no? Pero como dices tú, no, yo no puedo decir más allá si esa persona que está ya enferma se va a sanar. Pero es que porque pedimos egoístamente, nada Bueno, más pedimos para nosotros. pero notemos No cuando, pedimos para ayudar al prójimo, pero pedimos para nosotros mismos. notemos cuando a alguien se le acercaba al Señor Jesús pidiéndole ayuda. El Señor Jesús le decía, ¿crees tú? ¿Tú crees de que yo puedo hacerlo? Ah, claro, ese es un buen punto también. O sea, si la persona era incrédula, no podía haber milagros. Pero si la persona creía, el milagro se hacía, se hacía. O sea, no todo está en la persona que va a predicar. Todo debe estar en la persona que crea que eso va a hacerse en su vida y se hace. Ah, sí, pero ahorita no estamos hablando del creyente, estamos hablando bueno, no sé cómo decirlo, no estamos hablando del que va a recibir del otro lado, sino en Del ti, que da. del que da. Entonces, es obvio porque cuando en el hacha, eso ya está contestado, ya se explicó, el muchacho, el joven, él creyó de que Eliseo podía hacer algo, que no sé, pero él creyó y se le fue. Entonces, ese punto ya está contestado. Entonces, pero acá estamos hablando de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El creer que podemos nosotros representar, número uno, bien a nuestro Dios. Porque estamos representando a un Dios que ya no puede hacer nada. Es un Dios manco, un Dios tunco, y lo tenemos en un nicho ahí y no se mueve. Ya estamos al revés, ¿no? Estamos al revés. Vamos a seguir entonces con las preguntas. Pregunta 8. 8. ¿Por qué poder y por qué medio realizó Cristo todos sus milagros? Lucas 11:20 dice, pero si por el dedo de Dios yo echo los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿Por qué poder y por qué medio realizó Cristo todos sus milagros? Por medio de Dios. Amén. Entonces respondemos a la pregunta. ¿Por qué poder y por qué medio realizó Dios todos sus milagros? Cristo, todos sus milagros. Por medio del Padre, por medio de Dios. Ok. La nota 4, ¿la tienes? Si no, yo la leo. Acá. No. Ok. La nota 4 dice, la Biblia nos muestra a Dios en un lugar alto, santo, no en un estado inactivo, ni en silencio, y no en soledad, sino rodeado de miles, de miles, de miles, de 10,000, millares, millares, y de seres santos que están dispuestos a hacer su voluntad. Por conductos que no podemos discernir, está activa la comunicación con cada uno, con cada parte de su dominio. Los ángeles de Dios están siempre de la tierra al cielo y del cielo a la tierra. Los milagros de Cristo en favor de los afligidos y dolientes fueron realizados por el poder de Dios mediante el ministerio de los ángeles. Y es por medio de Cristo y por el ministerio de los mensajeros celestiales que nos llega toda bendición de Dios. A revestirse de la humanidad, nuestro Salvador se une a sus intereses con los que los caídos hijos e hijas de Adán, mientras que por su divinidad se aferra al trono de Dios. Y así Cristo, el medio de comunicación de los hombres de Dios y de Dios con los hombres. Entonces, estamos viendo aquí que en esta pregunta 8, ¿con qué poder y con qué medio realizó Cristo todos sus milagros? Con el poder de Dios. Con el poder de Dios. Este poder de Dios hoy se traduce en ¿qué cosa? En la disponibilidad de sus ángeles, ¿por qué cosa? Para ministrar, para hacer llegar la bendición. Y ese es un tema también muy interesante acerca del ministerio de los ángeles, cómo es que ellos actúan y cómo el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es el general que los administra o que los lleva a la batalla aquí en la tierra. Es un punto muy, muy bueno de entender. La pregunta número 9. Dice, ¿cuál es el registro de los resultados producidos por los primeros milagros? ¿Cuál es el registro de los resultados producidos por los primeros milagros de Cristo? Juan 2:11.
Este milagro en Caná de Galilea fue la primera señal que hizo Jesús y así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Juan 4, 53, 54 dice, Ajá. entonces el Padre entendió que esa fue la hora exacta en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó. Él con toda su casa. Fue una segunda señal que hizo Jesús cuando volvió de Judá de Galilea. ¿Cuál es el registro de los resultados producidos por los primeros milagros? Ajá. Que sus discípulos creyeron en él. Fíjense que esos hombres no eran perfectos, no eran las personas más letradas, pero sí esperaban un Salvador. Porque conocían la Pedro, Juan, Santiago, todos ellos tenían la necesidad de un redentor. A diferencia de Natanael, todos los demás tal vez no tenían tanta experiencia en la palabra, pero sí sabían de que llegaría ¿quién? Un Mesías. Y al ver a este joven, porque hay que colocarlo como es, el Señor Jesús era un hombre de 30 años, joven, y ver que realizaba estos milagros, y ver su actitud, ver su vida, ver de dónde provenía, no hubo más que creer. Y Sí. para poder realmente llegar a una conclusión de que él era el profeta, él era el Mesías prometido, le siguieron. Y en su caminar, cada vez se dieron cuenta de qué cosas. Estaban en lo cierto. Que él era ¿quién? El Mesías. Ahora, nosotros tenemos más allá de creer solamente en los milagros que se hacen hacia nosotros. Hay que, como dijimos, hay que creer que los milagros pueden pasar allá enfrente. Tenemos entonces que, para creer, seguirle. ¿Cómo van a creer si nadie les ha hablado? Es lo que dice el apóstol Pablo, ¿no? Exactamente. ¿Cuál es la única forma de convencernos de que Cristo es un Dios poderoso? Siguiéndole. Puesta la mirada en él. Bueno, ¿cómo decir? Dice que cuando el Señor Jesús vino a la tierra, vino para darnos ejemplo. Así como él vivió una vida intachable, perfecta ante su Padre, así nosotros también debemos vivir nuestra vida. Pero si el ser humano, o sea, nosotros, o la gente más bien nos ve que nosotros decimos una cosa y no lo hacemos, pues entonces ahí ya no hay verdad, no te pueden creer. Pero si tu vida es una vida ordenada, una vida que estás feliz, o sea, lo dice la gente, no lo vas a estar diciendo tú, la gente lo va a decir, no, esa persona, no, es diferente, es así, así. ¿Por qué? Porque están viendo en tu vida lo que tú eres. El Señor Jesús nunca vino diciéndole, yo soy el Cristo, ¿eh? Yo soy el que me envió Dios, no. Él nada más dice, miren, como cuando enviaron a sus mensajeros, Juan, Sí, miren lo que nada más hago. vean lo que yo estoy haciendo y vayan y díganle. Sí. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Qué señales dijo Cristo que debían seguir a los creyentes? Dice, ¿qué señales dijo Cristo que debían seguir a los creyentes? Marcos 16, 17 y 18, capítulo 16, versos 17 y 18. Dice, estas señales seguirán a los que crean en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en su mano, y aunque beban cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dice el Señor que estas señales seguirán, o sea, da a entender que lo que tengan estos son de Cristo. Ahora, voy a leer un adicional, Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros? Notemos esto, el Señor dice en Marcos que esas serán las señales. Entonces en Mateo 21, aquí esta gente le está diciendo, Señor, nosotros tenemos esa señal. Sacamos demonios, liberamos a los enfermos,
Pero el Señor le dice, nunca los conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Por un lado el Señor dice, estas son las señales, y esto dice, nosotros tenemos esa señal, y el Señor dice, nunca los conocí. ¿Por qué nunca los conoció el Señor? Gálatas 5, 19, 21. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, explosión de ira, contiendas y divisiones, homicidios, borracheras, orgias y cosas semejantes, advierto que como ya previene que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, como decíamos hace rato, el enemigo de toda verdad puede falsificar los dones. Entonces, estas personas tenían los frutos de la carne, su conexión con las tinieblas. Y por lo tanto, todo lo que hacían no era de parte de Dios. Hay un texto bíblico en Isaías 4:1 que dice, en ese tiempo 7 mujeres echarán mano de un hombre y le dirán, nosotras comeremos de nuestro pan, nos vestiremos de nuestra ropa, permíteme llevar tu nombre, quita nuestro oprobio. Estas 7 mujeres son las religiones de los últimos días, que las personas tomarán el nombre de Dios nada más en vano. O sea, ellos dicen, comeremos de nuestro propio pan. Cristo es el pan del cielo, pero ellos eligen su propia doctrina. Entonces, por eso el Señor dice, nunca los conocí. Pero como la gente se deja llevar por milagros y todo, son fácilmente engañadas. También escuchando un tema de que dice que mucha gente, cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, él hacía los milagros cuando su padre le daba, se puede decir, permiso, señal, ¿no? No hacía los milagros ahora sí, cuando él quería, no. Él lo hacía cuando su padre le indicaba más bien. Dice, y entonces decía ese pastor, ¿cómo es posible que ahorita nosotros le ordenamos a Dios? Nosotros le ordenamos a Dios. No, Él no nos ordena a nosotros, sino nosotros le ordenamos a Dios que se haga ese milagro. Pero ¿quiénes somos nosotros para ordenarle a Dios? Sí, son los mentados decretos. Exactamente. Por ejemplo, ya sabemos que lo que es un decreto, cuando un gobernante, presidente de X país, los cámaras de diputados y senadores no le autorizan lo que él manda, entonces puede mandar un decreto. Y esto se hace porque es un decreto, un decreto. Entonces la gente dice, yo decreto que eso se va a hacer así. Entonces la persona le está dando órdenes a Dios y Dios tiene que cumplirle porque esa persona está dando un decreto y Dios tiene de que someterse. Bueno, vamos a volver a la pregunta. ¿Qué señal le dijo Cristo que debían seguir a los creyentes? Ya leímos en Marcos 16 que dice, bueno, vamos a verlo, 16 dice, desde el 15, y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Esa es una encomienda. Luego sigue diciendo, y el que crea y sea bautizado será salvo, o sea, producto de esa predicación. Pero el que no, pues será condenado. Y esas señales acompañarán a los que creen, o sea, a los que se bautizan. A los que creen en su nombre. A los que se bautizan de esa predicación. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas, tomarán serpientes, beberán cosas dañinas, todo lo que leemos. Ahora tú contrapones todo eso contra otro texto de Mateo 7:21, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, ¿no profetizamos en tu nombre? Entonces parece que aquí la Biblia se contradice. Parece que hay dos textos que están totalmente en contra entre sí. Y parece de que el Señor Jesús o dice una cosa como dice otra. ¿Es posible eso? No, para nada. Vamos a leer entonces Deuteronomio 13, que dice, cuando se levanta en medio de ti profeta, soñador. Permíteme, eso viene en la última pregunta. Bueno, porque tú ya lo trajiste ahorita, entonces hay que explicarlo para que no se nos vaya la idea. Porque si lo dejamos parece que la Biblia se contradice entre ellas. Parece que el Señor Jesús dice una cosa y dice otra. Es mejor aclararlo y que no se confunda nadie. Dice, cuando se levanta en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anuncie señal o prodigio, y si se cumpliese la señal o prodigio que él te anuncia, diciendo,
vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. No darás oído a la palabra del profeta ni al soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis y guardaréis su mandamiento y escucharéis su voz, a él serviréis. Tal profeta soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Entonces, aquí hay un contexto claro con respecto a lo que está pasando. Muchas veces nosotros tenemos una experiencia en donde hemos sido transformados de nuestra antigua vida y hemos aceptado al Señor Jesús y hemos sido bautizados. Y en este primer amor hemos hecho muchas cosas de las cuales nosotros nos sentimos tal vez orgullosos porque el Señor nos ha acompañado. Pero en el transcurso de tu vida, y eso parece que estoy citando el relato de Saúl, porque Saúl fue así, o sea, fue un hombre que fue ungido por Dios, profetizó, obró muchas proezas en el ejército de Israel. Pero ¿qué pasó con él? ¿Cómo fue su vida? Fue con una tendencia en declive. En declive. Entonces él, en esa forma de sentirse ya acercado a Dios por lo que él había hecho en su pasado, él pudo haber dicho, Señor, ¿pero acaso yo no en tu nombre profeticé? Cuando recibió la unción de Dios. Uh-huh. ¿Que en tu nombre no eché a los filisteos? Pero ¿qué está pasando acá? Lo que está pasando es que en su vida actual, Saúl ya no era el que era antes. Y era probable que lo que él hacía solamente era un instrumento de Dios, pero es como lo que se dice acerca de Ciro. Ciro, mi siervo. Él estaba destinado a hacer una función, pero de él dependía si él seguía a Dios o no. O simplemente él se quedaba como un siervo de Dios, un instrumento de salvación, pero él no lo era. Y es como se dice en Corintios, tú puedas tener profecías, saber esto, saber lo otro, pero si no tienes amor, ¿cómo es que alguien puede saber de profecías? ¿Cómo es que alguien puede mover montañas y no tener amor? Porque entonces simplemente somos solamente somos instrumentos de un propósito para Dios, como lo fue Jonás, como lo vimos hace unas semanas atrás. Él fue el instrumento para que Nínive, ¿qué cosa? Fuera salva. Pero él, no lo sé, muy probablemente no se salvó. Entonces, cuando vemos a estas personas en Mateo 7:21, que parece que se está contradiciendo el Señor Jesús, no está contradiciendo, porque en Ezequiel dice que si el justo piensa que por su justicia se va a salvar, pero no se arrepiente de sus pecados, el tal morirá por sus pecados. Entonces, estos dos textos no están en contradicción, sino que están hablando de esta necesidad de reflexionar nosotros todos los días y no estar viviendo de una vida espiritual del pasado, porque nuestra vida espiritual debe estar ¿en dónde? En el presente. En el presente. También podemos entender de que a veces nosotros, ¿cómo decirte? Sale el yo, de que yo lo puedo hacer, ¿no? Entonces ahí no puede haber no pueden haber esos milagros. O si hay milagros son mentirosos, porque el que lo estoy haciendo soy yo. ¿Por qué crees, Arturo? Como dice tu papá, todos los milagros vienen por la fe. Si alguien se levantara aquí ahorita en esta tierra, en este mundo, de que pueda sanar enfermedades, toda la gente correría a él, pero para que lo sanen, no porque quieren servirle a Dios, nada más para que fueran sanadas. ¿Y qué haría el hombre que le están acudiendo a él? ¿Cómo se sentiría? Orgulloso, yo sí puedo sanarlo. Pero ese no es así como el Señor quiere, sino que los que me siguen tienen que vivir una vida bien. Y los que vayan a pedir el milagro tienen que tener fe. Ahí se complementan las dos cosas. Porque nadie puede decir, yo voy a hacer un milagro en tu vida si tú no eres Dios. No podemos hacer milagros nosotros, pero si nos consagramos a Dios y la persona que viene a pedirnos, no a pedirnos, sino a que nosotros oremos por... Va acompañado de esto, claro que va a pasar. Exactamente. Vamos a pasar a la pregunta número 11. ¿Cómo se cumplieron estas palabras de Jesús en los días de los apóstoles? Hechos 5:12.
Los apóstoles realizaban muchos milagros y prodigios en el pueblo, y todos los creyentes solían reunirse en el pórtico de Salomón. Hebreos 2:4. Y Dios apoyó el testimonio de ellos con señales, prodigios diversos, milagros y dones del Espíritu Santo, distribuidos según su voluntad. Entonces, ¿de quién depende que los milagros se hagan? ¿De la voluntad también de quién? De la misma persona. Hay por ahí, no, depende de la voluntad de Dios. La voluntad Porque de dice Dios. que Él distribuyó según su voluntad Según su voluntad. este acompañamiento de milagros, ¿no? Entonces, aquí hay que rescatar lo que se dice de los amigos de Daniel. De los amigos de Daniel esperaban un milagro, pero dijeron, pero si aún Dios no nos contesta, no vamos a dejar de creer en Dios. Pero ¿qué es lo que pasa a nosotros? Hay una enfermedad y el esposo se muere y la mujer y los hijos ya no quieren saber nada de Dios. Se muere tu hermano por COVID, por lo que sea, y tú ya no crees en Dios. ¿Qué está pasando? ¿Realmente tenías fe? No. No. Como decía un pastor que conocemos, hace rato, ¿qué cosa? Que te alejaste de Dios. Que solamente estaba por vida social, estaba porque te llevabas bien con las personas, porque comías rico, por lo que tú quieras. Pero realmente un acercamiento con Dios no existía. ¿Cómo es posible que los amigos de Daniel dijeron, si nos rescata, bien, y si no, también, no pasa nada? Porque nosotros creemos firmemente en lo que has dicho. Y no temían a la muerte. Y no tenían a la muerte. Uh-huh. Ahora también podemos ver, Arturo, cuando el Señor Jesús hacía los milagros. Bueno, ya lo sabemos, que dice el Señor, porque vieron estos milagros, ¿han creído? Han creído, exacto. Uh-huh. Y si no hubieran visto ningún milagro, ¿qué hubiera pasado de ellos, no? Hubiera pasado. Vamos a contestar la siguiente pregunta, que es la misma de la 11. Dice, ¿en nombre de quién se realizaron estos milagros? ¿En nombre de quién? En Hechos 4:29 dice, ahora, Señor, mira su amenaza y conoce a esos siervos tuyos, proclamar tu palabra sin temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidad y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo, Jesús. Entonces, ¿cómo se desarrollaron estos milagros? ¿En nombre de quién se hicieron? En el nombre del Señor Jesús. Vamos a pasar a la pregunta 12, ya casi estamos terminando. Falta uno. Falta una pregunta. Ya la leí, bueno. por eso te digo, falta la 12. Dice la pregunta 12. ¿Prueba la realización de milagros que un hombre o su mensaje viene de Dios? Bueno, voy a leer Éxodo 7, del 10 al 12. Así Moisés y Aarón fueron ante Faraón, hicieron como el Señor había mandado. Aarón echó su vara ante el Faraón y sus siervos y se volvió culebra. Entonces Faraón llamó a sus sabios y hechiceros, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Cada uno echó su vara y se volvieron culebra, pero la vara de Aarón devoró las varas de ellos. ¿Prueba la realización de milagros que un hombre o su mensaje viene de Dios? No. Dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 10, dice, la llegada de este malvado que es obra de Satanás vendrá acompañada de un gran poder y señales y de prodigios engañosos y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvados. Y Apocalipsis 13 y 14 dice, también hacía grandes prodigios al grado de que a la vista de todos hacía caer fuego del cielo a la tierra. Por medio de las señales que se les permitía hacer en presencia de la primera bestia, engañaba a los habitantes de la tierra y les mandó que hicieran una imagen de la bestia. Entonces, prueba, dice aquí, prueba la realización de milagros que un hombre o su mensaje viene de Dios. No, porque ya lo vimos con todas las enseñanzas anteriormente reflexionadas, tiene que acompañarle de un buen testimonio, no tiene por qué desechar la ley de Dios, tiene que entender que ese mensaje ese milagro tiene que ayudar a alguien o ayudar a la obra de Dios o llevar a alguien a Dios, tiene que invocar el nombre del Señor Jesús. Ojo, también, por eso vimos un texto antes, tiene que ser invocado en el nombre del Señor Jesús. Los demonios no lo van a hacer porque no lo pueden pronunciar. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso.
Sí, aquí yo tengo un adicional, Mateo 24, 23 y 24. Dice, entonces si alguien os dijera, aquí está el Cristo, o allí no creáis, porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, y engañarán, si fuera posible, a los elegidos. Pues prueba la revelación de un milagro que un hombre o su mensaje viene de Dios, no siempre. No, no siempre, porque tiene que venir acompañado de todos los filtros que ya vimos. Ajá, exactamente. Tiene que, Y si no, de su testimonio. el testimonio, exacto. Vamos con la última pregunta. Sí, la pregunta 13. La pregunta 13. ¿Qué prueba debe aplicarse a todos los casos de obra milagrosa? Bueno, aquí vamos a leer el texto que tú leíste hace rato, de Deuteronomio 13, del 1 al 4. Dice, si surge entre ustedes algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio y se cumple la señal, el prodigio que anunció, y te dice, vamos en pos de otros dioses que no conoces y démosle culto, no prestes oído a las palabras de ese profeta ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si aman al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón, con toda vuestra alma. El Señor vuestro Dios seguiréis y veneraréis y guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz y serviréis y a él llegaréis. Bueno, aquí lo que yo estoy viendo es esto. Dice, el Señor permite, el Señor prueba, el Señor permite. Entonces dice, oír la palabra de ese profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si aman al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón. O sea, Dios permite que las personas lo escuchen, porque a ver si aman al Señor vuestro Dios de todo corazón. Bueno, aquí en el capítulo 13, del 1 al 4, dice, si el profeta dice algo y se cumple, pero él dice, vamos en pos de otros dioses, no creáis. No siempre nos van a decir abiertamente, sino sigilosamente, esa persona va a ir cambiando todo. Bueno, pero Deuteronomio 18, versos 21 y 22, aquí el Señor dice, y si preguntan, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor no hubiera hablado? Si lo que el profeta habla en nombre del Señor no se cumple, es palabra que el Señor no habló y con soberbia lo dijo este profeta, no tengas temor de él. Bueno, aquí dice que no se cumple, pero aquí en Deuteronomio 13 sí se cumple. Lo que hablamos hace rato, a la ley y al testimonio. Lo que yo estoy viendo en este capítulo 13 se va a cumplir en Apocalipsis 13, del 13 al 20, del Apocalipsis 13, del 13 al 14. Dice, realizaba grandes señales y hasta hacía descender fuego del cielo a la tierra ante los hombres, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. Engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Apocalipsis 16, 13 y 14 dice, vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, 3 espíritus impuros como rana, que son espíritus de demonios, que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirlo a la batalla de este gran día del Dios Todopoderoso. Voy a leer otra vez el número 13. Si surge entre ustedes algún profeta o soñador de sueños y anuncia algún prodigio y se cumple esa señal o el prodigio que anunció y te dice, vamos en pos de otros dioses que no conoces, démosle culto, o prestes oído a las palabras de este profeta, ni de ese vidente, porque el Señor vuestro Dios os prueba para saber si aman al Señor vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Entonces, ahora, permíteme. Entonces, lo que leí en Apocalipsis,
El Señor está permitiendo eso para saber en el zarandeo. Muchos se van a ir porque el Señor lo está permitiendo. Lo está permitiendo para saber si nosotros amamos al Señor o no lo amamos. Porque esa profecía se va a cumplir en los últimos días. En los últimos días, y van a decir, vamos en pos de otros dioses entre el sábado y el domingo. Y el Señor permite a ver si le amamos o no le amamos. Entonces, la pregunta es, ¿qué prueba debe aplicarse a todos los casos de la obra milagrosa? ¿Qué prueba se debe de aplicar? No leímos el texto. Dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablan conforme a esta palabra es porque no hay en ellos un amanecer. Por lo menos así dice una versión aquí. Que bueno, entonces, de Apocalipsis 13, desde el verso 13, dice, ¿no lo tienes ahí a la mano rápido? ¿Perdón, cuál? Apocalipsis 13. ¿13 qué? 13, verso 14 en adelante. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia, engaña a los habitantes de la tierra y les manda que hagan una imagen de la bestia que tuvo la herida de espada y vivió. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia para que la imagen de la pudiera hablar y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Entonces dice, la imagen va a ser, entonces Dios permite todo esto, esta prueba en los últimos días, Si amamos o no amamos al Señor, Dios permite. Esto Dios lo permite porque esto es el último zarandeo de que viene. Pero contestemos entonces la pregunta, ¿qué prueba debe aplicarse a todos los casos de las obras milagrosas? A la ley y al testimonio. Esa es la respuesta. A la ley y al testimonio. Y sobre todo saber discernir, ahora sí como dice, saber discernir de quién vienen esas enseñanzas, ¿no? Porque si nosotros en los pequeños detalles de nuestra vida no hacemos la voluntad de Dios, cuando vengan esas cosas grandiosas, pues no vamos a ir derecho. ¿Por qué? Porque si en los pequeños detalles de nuestra vida no obedecemos, ¿qué será de nosotros cuando vengan esas, ahora sí, porque se van a ver, van a manifestar esas maravillas? Tenemos entonces que tener bien firmes los filtros que hoy aprendimos. Filtro testimonio. Nosotros podemos estar confiados en el testimonio del Señor Jesús, que tal como Él fue, tenemos que ser nosotros y todos aquellos que quieran transmitir una supuesta nueva luz o nueva enseñanza o milagro. Tienen que estar ellos también sujetos a la ley y al testimonio. Amén. A todo lo que se ha dicho antes, no tienen por qué contradecir los dichos ya escritos y a los profetas anteriores. Y esos milagros tienen que ser acompañados de así dice el Señor Jesús. Entonces, esos van a ser la clave para poder discernir entre la mucha falsedad que vendrá en los últimos tiempos. Amén. Bueno, voy a leer, quizás es el último texto, Amós 9:9. Porque mandaré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. La versión parafrase dice, mi pueblo no caerá. Bueno, hemos llegado al final de este repaso. Vamos a concluir con una oración. Por favor, vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado es tu nombre, Dios. Gracias por la oportunidad que nos diste de estar aquí en esta sala de esta casa que se ha convertido en un culto para honrarte, en un lugar sagrado para poder obedecer, para poder estudiar tu palabra, así como también allá en los hogares donde nos han estado escuchando. Gracias, Padre, por darnos oportunidad de entrar a sus hogares y de permitirnos estar elevando una palabra a ti, de poder enseñar, poder aprender tu enseñanza, Padre, que ahora nos has traído para poder interpretar esos milagros engañosos que próximamente ya están obrando entre nosotros. Quédate con nosotros, acompáñanos en este lindo sábado, que podamos tener una buena tarde con nuestra familia, tener un alimento, Padre, porque siempre es tu voluntad ser así, darnos alimentos oportunos.
Así que Padre, acompáñanos y bendícenos en lo que resta de este día santo. Todo esto lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Amén. Amén.